Ok. Esta corriente o esta función o rama de la filosofía, lógica filosófica, hace referencia a las áreas de la filosofía que reconocen algunos métodos de la lógica para usarlos en el avance y la resolución de discusiones sobre problemas y conflictos de índole filosófica. Repito, la lógica filosófica hace referencia a las áreas de la filosofía que reconocen algunos métodos de la lógica para usarlos en el avance y la resolución de conflictos. Es decir, es literalmente como su nombre lo dice, lógica. Aquí es usar la lógica. En este caso vamos a estar haciendo uso de premisas, resultados. Vamos a estar utilizando predicados para llegar a la verdad. Nos vamos a estar apoyando de enunciados lógicos, de enunciados coherentes. Podemos llegar a la verdad. Hay lógica verdadera y lógica errónea. Y a mí me pasaba apenas esta semana. Si yo sumaba una cantidad, por ejemplo, 2700 más 4000 y la dividía en 30, me daba un resultado. Y si yo ambas cantidades, por ejemplo, 2400 la dividía en 30 y después 4000 en 30 y lo sumaba, me daba un resultado inferior. ¿Por qué? ¿Qué estuvo mal ahí, compañero? Por ejemplo, si sumo mmm, la cantidad exacta eran 1425 entre 7 y después le sumaba a esa cantidad, de ese resultado, yo le sumaba otro que me resultaba de dividir 4000 entre 30 y me daba una cantidad. Y después, sumando esos 1425 más los 1425 más 4000 entre 30, me daba otra cantidad. La diferencia era como de 20 pesos. Estábamos incurriendo en una falacia. Según ambos procedimientos estaban bien. A lo que quería era llegar a un resultado, exactamente a un salario mensual. Entonces lo que hacía era sumar un salario semanal de 1425 entre 7 y lo multiplicaba por 4 para sacar el mensual, más los 4000, que también eran un bono al mes. Y yo lo hice primero de una manera, que fue dividir los 1400 entre 7 de una semana y después más los 4000 entre 30 para sacar un salario diario. Y sumando los 1400 más los 4000 entre 30, me salía otro salario. La diferencia era de 20 pesos. Según ambos procedimientos estaban bien, pero el resultado era diferente. Entonces, a eso se refiere la lógica. Otro ejemplo de cómo utilizar la lógica para resolver planteamientos filosóficos es decir, yo tengo un gato negro que se llama Michi.
Y ese sería un enunciado. Mi otro enunciado. A ver, me falta una cosa. Yo tengo un gato negro que se llama Michi y tiene 4 patas. Ese es un enunciado. En un segundo enunciado, yo puedo poner todos los gatos negros tienen 4 patas. Mi resultado sería que todos los gatos negros de 4 patas se llaman Michi. No, eso sería una falacia, un error. O es como decir, los niños de 4 años son muy traviesos. Mi hijo tiene 4 años, por lo tanto es travieso. No, no todos los niños pueden ser traviesos. Entonces, son enunciados que a veces nos van a conducir no siempre a una verdad. Esa sería una lógica no verdadera. Esa sería una lógica no verdadera. Es decir, ahí va otro ejemplo que sí me lleva a la verdad. Todos los perros ladran. Mi mascota es un perro, por lo tanto ladra. Bueno, si no está asustado y no sufre de ningún trauma o alguna condición, pues sí va a ladrar. Esa sería una lógica verdadera. Todos los perros ladran. Mi mascota es un perro, por lo tanto ladra. Y aquí vamos a ocupar estas fórmulas como A es B y B es C, por lo tanto A es C. Aquí se utilizan igual algunos silogismos. Por ejemplo, una doble negación es una afirmación. ¿Por qué una doble negación vendría siendo una afirmación, compañero? Por ejemplo, si digo, no, ajá, dígame. Ujú. ¿Por qué una doble negación vendría siendo una afirmación? Es como los signos, ¿no? De menos por menos es más. Algo similar sucede cuando, de hecho, en la lógica también utilizamos afirmativo, negativo, me da afirmativo, negativo, negativo me da afirmativo, negativo con afirmativo me da negativo. Algo similar se utiliza. ¿Por qué aquí una doble negación implica una afirmación? Si yo digo, mm, cuando ocupamos mucho y decimos, hay una frase o un enunciado que nosotros ocupamos mucho y que está mal dicho. A ver, déjame acuerdo. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Está una negación. ¿Qué haces? No hago nada. Ya es eso quiere decir que sí está haciendo algo. Al decir no hago nada, quiere decir que está ocupado. Por ejemplo, no ya va una negación, nada es la segunda negación, no hago nada, quiere decir que sí está haciendo algo. No hago nada. Cosas distintas sería, nada, ¿qué haces? Nada, es solo una negación. Pero al decir no hago nada, entonces implica que sí está ocupado, que no está haciendo nada, que está haciendo algo.
que dice, no hago nada. Eso está mal. Sí, no sé si comprendas o me entiendas. Así. Ajá. Similar, nada más que en esas situaciones, por ejemplo, mételo para adentro, es como una redundancia. Ahí ya son más como enunciados redundantes. O salte para afuera. Exactamente. Ajá. Así, porque cambia totalmente el sentido. Una cosa es ser redundante y al decir no hago nada, pues hacer nada es prácticamente estar en libre, ¿no? O sea, que no tiene ningún pendiente, no está con algún que hacer, nada. Pero decir no hago nada, entonces implica que está haciendo algo. Ajá, no quiero nada implica que entonces quiere algo. Por eso es que una doble es un ejemplo de que una doble negación implica una afirmación. Ese tipo de silogismos son los que utilizamos nosotros en la lógica. Siempre vamos a hacer uso de dos premisas para llegar a un resultado. Dos premisas son dos enunciados. Como lo decía, todas las niñas de 5 años usan vestido. Mi hija tiene 5 años, por lo tanto usa vestido. Pues no, sería algo falaz, una falacia, un error, porque mi hija puede estar utilizando pantalón. No siempre va a implicar que me lleve a un resultado. La lógica es correcta, pero el resultado es falso. Entonces, ese tipo de enunciados, o cuando hablamos de lógica filosófica, son los que empleamos en el presente caso para referirnos a la filosofía. Vamos a hacer uso de ese tipo de enunciados, silogismos, pronunciamientos, comparaciones, para llegar a una verdad. Nada más aquí el, eh, el resultado no siempre va a ser el correcto, aunque mis premisas sean correctas. Mis premisas, estoy hablando de mis enunciados. Puedo tener mis premisas correctas, pero mi resultado puede ser falso, como los resultados que he puesto. Puedo tener mis premisas correctas, mi resultado puede ser correcto. Y puedo tener premisas, en este caso de una doble negación, que me van a implicar una afirmación. Entonces, la lógica es una ciencia formal que va a estudiar la estructura y formas del pensamiento humano para establecer que leyes, principios válidos en el sentido de que mis premisas son verdaderas, mi conclusión o mi resultado es verdadero. Esos son principios válidos. Si yo tengo unas premisas verdaderas y un resultado falso, no va a ser válido. Entonces, para que un principio sea válido, debo tener premisas verdaderas y un resultado verdadero, válido. Entonces, la lógica va a estudiar las formas del pensamiento humano para establecer leyes y principios válidos que me van a ayudar a obtener criterios de verdad, no falacias. Entonces, el adjetivo lógico o lógica, ¿qué significa? Seguir las reglas de la razón. Esa es la lógica, seguir las reglas de la razón. También podemos manejarlo como un sentido común. Con los ejemplos que decía, bueno, o sea, por sentido común, eh, ni todos los gatos son negros, ni todos los gatos se llaman Michi, porque hay gatos grises, blancos,
pintos. Todos los gatos tienen 4 patas, sí, pero no todos los gatos son negros, ni todos los gatos se llaman Michi. ¿Ok? Y eso hablando ya de filosofía. Si nos vamos a matemáticas, obviamente también, pues la lógica va a utilizar otro o algo, hasta símbolos especiales para referirnos a un lenguaje matemático. Y lo mismo, en donde vamos a tener proposiciones que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas. A esas premisas falsas, los autores la refieren como lógica informal. La lógica informal y la lógica formal. Así se divide. La lógica formal es aquella cuyo objeto de estudio son las inferencias de forma técnica mediante la utilización de sistemas deductivos y lenguajes semánticos formales. Y la lógica informal es aquella que estudia sistemas de razonamiento y argumentación naturales a través de un lenguaje y el pensamiento cotidiano. Vamos, es decir, la lógica informal es aquella que nosotros desarrollamos por mero sentido común, día a día. Y en la lógica formal es aquella en donde hacemos uso de qué? De sistemas deductivos, de lenguaje formal. ¿Qué es un sistema deductivo? ¿Qué es la inducción y qué es la deducción? ¿Cómo entiendes a la deducción, compañero? ¿Y qué es la inducción? El método deductivo, que es la deducción, vamos a partir de premisas generales para llegar a premisas particulares. Vamos a ir de lo general a lo particular. Esto, por ejemplo, en las leyes, ¿no? Eh, todo aquel que robe será condenado a 2 años de prisión, un ejemplo, ¿no? A lo mejor hasta burdo. Juan robó, por ende será condenado. Es partir de lo general a lo particular. Esa es la deducción. Y la inducción es ir de lo particular a lo general. Esa es la inducción. Ir de lo particular a lo general. ¿Me das un ejemplo, compañero, en el cual vayamos de lo particular a lo general? Ahí cómo vamos de lo particular a lo general. Sí, adelante. Sí, podría ser otro ejemplo. Estamos partiendo de un caso particular y
O sería al revés, mejor dicho, sería al revés. Hace calor. Eso quiere decir que estamos en verano. Podría ser, aunque sería una premisa falsa. Perdón, un resultado falso. Porque también en primavera puede hacer calor. En otoño también puede hacer calor. Bueno, a eso nos referimos con esta lógica filosófica. Vamos a pasar a la siguiente. Por eso aquí en la imagen dice, lógica enseña a distinguir entre razonamientos correctos de los incorrectos. ¿Por qué? Por los ejemplos que dimos. Tenemos premisas, tenemos supuestos, que no todos pueden ser. No todos nos pueden conducir a resultados correctos. Es lo que le decía, y de verdad, no era exactamente la cantidad. Lo que quería era obtener un salario diario, pero tenía un salario semanal de 1,425. Pero la persona también percibía un bono mensual de 4,000 pesos. Entonces, sumando el salario semanal más los 4,000 pesos, los 4,000 pesos entre 30, y ya ese resultado ya lo sumábamos al resultado diario que me daba de dividir los 1,425 entre 7 y los 4,000 entre 30, los sumábamos y nos daba una cantidad. Y la otra era que sumábamos, por ejemplo, el salario semanal, lo multiplicamos por 4 para obtener el mensual. Y a ese salario semanal multiplicado por 4 le sumábamos también los 4,000 mensuales y los dividíamos, y todo lo dividíamos entre 30 y la cantidad era diferente. Era una diferencia de 24 pesos. ¿Por qué? Si ambos procedimientos estaban bien. Ambos procedimientos estaban bien. ¿Y por qué la cantidad era diferente? Ahí es donde encontramos las falacias. Ahí. ¿Por qué la cantidad era diferente si ambos procedimientos estaban bien? Entonces, ahí a veces encontramos falacias en donde, aunque mi procedimiento, mis premisas sean correctas, mi resultado va a ser falso. Seguimos con la siguiente, metafísica. Comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos de la ontología? La ontología era la que se encargaba de estudiar el ser como tal. ¿Cómo es el ser? La metafísica se va a encargar de estudiar el origen de ese ser. Es decir, es la ciencia filosófica que va más allá de lo físico. Estudia las causas y orígenes de todo lo que existe. Estudia las causas y orígenes de todo lo que existe. Puede asimilarse a la ontología, que la ontología se encarga de estudiar el propio ser, o sea, el mismo ser. Pero la metafísica se encarga de estudiar las causas y los orígenes que dieron lugar a ese ser. Hablando de cualquier disciplina, cualquier ente, cualquier objeto.
De hecho, la palabra metafísica significa más allá de la naturaleza o más allá de la física. Por ejemplo, ¿el alma sería un tema metafísico? ¿El alma es un tema metafísico? ¿Por qué? Podría ser parte, porque si uno estudia parte y causas y orígenes del ser, estamos también refiriendo que la metafísica es la ciencia que se encarga de estudiar más allá de lo que se ve, más allá de lo que se percibe naturalmente. El alma como tal nosotros sabemos que existe, pero no la podemos percibir en sí. ¿Qué es el alma? En sí, ¿qué es el alma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué esencia tiene? ¿Cómo es? ¿La podemos ver o no? ¿La podemos tocar o no? ¿Qué es el alma? Al final de cuentas, lo decía otro filósofo, que todo lo que nos mueve es alma, que nosotros nos movemos por alma, ¿se acuerdan? Y que decía que hay varios tipos de almas. Hay almas sensibles, hay almas móviles. Entonces, y decía que todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, tenemos alma y que lo que nos mueve es el alma. Entonces sí sería una cuestión metafísica. En primera, no la podemos ver, no la podemos tocar y también podría ser una causa de que nosotros seamos, de que las cosas sean, de que todos los seres vivos sean lo que son. ¿Por qué? Porque poseemos un alma. Entonces, sí sería una cuestión metafísica. ¿Qué dice la metafísica? Estudia lo que va más allá de la naturaleza, más allá de lo que se puede ver. Exactamente. Se puede decir algo inmaterial, pero realmente potencial. Porque al final de cuentas sí, es lo que nos mueve, lo que nos da fuerza, el alma. Los entes sin alma, ¿qué serían entonces? Y aquí entraríamos, comparto su respuesta, yo también comparto eso, pero entraríamos a otro tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es el alma? ¿Y cómo es el alma? ¿Y por qué sin alma no seríamos nada? Y en sí, ¿qué es el alma? ¿Por qué alma? Y aquí es donde entran más disciplinas de la filosofía, como la epistemología, que es la forma en cómo se obtienen conocimientos, la ontología, la lógica. ¿Qué es el alma? ¿Por qué el alma nos mueve? ¿Por qué sin alma seríamos prácticamente inmóviles, piedras, seres estáticos?
Exactamente. Si al final de cuentas el alma es la esencia de todos y cada uno de nosotros, es nuestra esencia. Así podríamos también tener raciocinio, que es lo que decía otro filósofo, que es lo que nos distingue de todos los seres vivos. O sea, todos tienen alma, pero hay lo que distingue a los seres humanos. Pero entonces, ¿qué sería un hombre con raciocinio pero sin alma? Exactamente, sería un robot programado prácticamente, nada más. Como la robot esta más inteligente del mundo. ¿Alguien sabe? ¿Recuerda cómo se llama? Lucy, me parece. No, no recuerdo. Que es la robot más inteligente del mundo. Pero al final de cuentas no posee alma. No es capaz de sentir. No es capaz de vibrar, como lo decía el compañero. Entonces, ujú, claro, son robots, son inteligentes, vienen programados y todo lo que tú quieras, pero no son capaces de sentir. Aún así los pueden estar disparando y los afecta un poco tal vez, pero no sienten dolor, no sienten dolor entonces. No, adelante, adelante. Exactamente, exactamente. Alma, entonces el alma sí sería una cuestión de metafísica. ¿Han leído algún libro de metafísica? Bueno, en la metafísica, en, en algún libro en el que ustedes gusten, nada más busque libros de metafísica en todos, vienen, analizan la cuestión, la vida de diferente manera y tratan de dar una explicación al porqué de las cosas, no basados en hechos naturales, no basados en algo tal vez un poco razonable, pero va más allá. Siempre están hablando de una fuerza interna. Todos, en cualquier problema, que si no salimos, que de la depresión, que nos pongamos a hacer cosas, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, que nos activemos, que hagamos ejercicio. Todo lo refieren, todos los consejos, son como consejos de vida, supongámoslo, pero todos refieren a una fuerza interna. Dicen que para cambiar debemos de cambiar nosotros, nuestras actitudes, nuestros hábitos, todo eso es metafísica. A eso se refiere la metafísica, cuando dice va más allá de lo que se puede ver, de lo que va la naturaleza, de las leyes, de las razones, de las reglas y leyes, va más allá. Hablan siempre todo conduce y conlleva a una fuerza interna potencial. Que si estamos deprimidos, que debemos de hacer esto, que debemos de pensar en que estamos vivos, en aprovechar el día a día, el disfrutar de un sol, el abrir la ventana o la cortina, disfrutar de la luz del sol, que nosotros tenemos la fuerza para sobrevivir, para hacer esto, para hacer aquello, que podemos ser felices. De hecho, no, adelante. Sí, sí, claro que sí, es un ejemplo de... Eh, voy a dar esta definición para que quede un poquito mejor. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Al ser